Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy vuelve a estar Mirabai por aquí. Hace unas semanas, después de la media maratón de Valencia, estuvimos charlando aquí en el podcast, habló de su debut, de cómo le fue la carrera y todo. Y a la gente le gustó. Hubo también más feedback que de costumbre de chicas, que suele ser menos habitual. Y yo sé que hay muchas que escucháis el podcast, pero no os pronunciéis demasiado. Y con el paso de Mirabai por el podcast, pues dijisteis, queremos más Mirabai. Y ya está contenta, así que aquí está otra vez. Hola Mirabai, ¿qué tal? Hola, pues sí, ese día me lo pasé muy bien y bueno, quería agradeceros a todas y todos el buen feedback que me habéis dado. Porque, bueno, que podría ser malo también, ¿eh? Pero me alegro de que os haya gustado, de haberos entretenido un rato y me ha hecho muchísima ilusión. Así que si puedo aportar algo, pues por aquí estaré. De hecho, bueno, hoy va a ser así más general, pero pensamos hacia futuro hacer secciones en las que yo, por lo que sé, pueda aportaros un poco más a todos, a chicos y chicas. Pues sí, porque Mirabai, como ahora nos contará, sabe mucho sobre entrenamiento, sabe mucho también sobre nutrición, sabe mucho sobre azúcar, que nos gusta mucho el azúcar a nosotros los deportistas, entre otras cosas. Bueno, matiz, lo que pasa es que he entrenado mucho tiempo fuerza, pero eso no quiere decir que sepa sobre fuerza para corredores. Sé dónde informarme, eso sí, Y también y tienes por experiencia eso, propia. exacto, y por eso lo estamos preparando para no hablar aquí de más. Pero lo que sí sé no es que sepa sobre nutrición, porque yo no soy nutricionista, entiendo sobre nutrición, pero yo, por ejemplo, es lo que recomiendo, y cuando yo necesitaba ayuda para un objetivo concreto he buscado ayuda de una nutricionista, concretamente muy buena, Ana Velasco, pero sí que es cierto que como soy bioquímica y estoy haciendo un doctorado relacionado con metabolismo, nutrición, bueno, porque es un doctorado que tiene que ver con la diabetes, pues sí que sé sobre ciertas cosas, sobre azúcar, nutrición y tal, y puedo leer más críticamente a lo mejor recomendaciones, literatura, libros que salen por ahí un poco polémicos y etcétera. Sí, esa es una de las preguntas, porque en el primer podcast te pregunté, ¿qué hace Mirabai? ¿O quién es Mirabai? ¿Qué hace? Y dijimos lo de, como broma, un poco lo del PhD, student y tal. Sí, igual no se captó mucho. Sí, a lo mejor. Pues, ¿Qué hace Mirabai en su día a día? ¿A qué pues se dedica? a ver, yo estudié bioquímica, el grado en bioquímica, después hice un máster en medicina molecular y ahora estoy haciendo el doctorado. Bueno, se llama doctorado en biomedicina por ponerle algún nombre, ¿no? Pero bueno, realmente cuando haces el doctorado en investigación generalmente tienes una beca o contrato, es decir, que ya te están pagando, es como si fuera un trabajo normal, aunque estés entre comillas estudiando todavía y aprendiendo, porque bueno, nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender si estás en investigación. Pero es un trabajo normal, por así decirlo, de laboratorio. Bueno, en mi caso soy como híbrida entre laboratorio y bioinformática, análisis computacional y tal. Pero bueno, la mayoría que hago es en el laboratorio. O sea que se podría decir que soy investigadora, entonces estoy haciendo el doctorado en un laboratorio de genética de diabetes. ¿Y cómo compaginas eso con tu vida como deportista? Porque ahora eres también corredora, pero como ya comentamos en el otro episodio, creo, no recuerdo, también le das mucho al gym, al gimnasio. Bueno, se hace duro, pero también, o sea, y mucha gente me dice que es que no entienden cómo puedo entrenar si trabajo tanto, pero la verdad es que yo lo que no sé es cómo podría trabajar tanto sin entrenar, porque para mí es mi vía de escape, si esto suena a topicazo, ¿no? Es mi vía de escape, es mi terapia, es mi no sé qué. Pero yo al principio sí que me acuerdo además del primer año de doctorado, no hay que irse muy lejos. Bueno, de hecho incluso en el máster fue mi vía de escape, porque yo me fui a hacer el máster a Londres. Ahí fue donde empecé en el fitness y a hacer deporte prácticamente todos los días, entre otras cosas porque no tenía dinero para más. Y resulta que con la universidad en la que estaba, en el Imperial, te entraba un gimnasio súper bueno, que me pillaba 20 minutos andando de casa. Entonces yo lo que hacía era ir corriendo para tardar 10. Y entrenar es como mi vía de escape del día a día, ¿no? Y también es como tener una parte B en tu vida, de manera que si la parte A, tipo los experimentos en el laboratorio, el doctorado en sí, algo no va bien, sabes que tienes una parte B, que va a ser el gimnasio o salir a correr, que siempre está ahí. Y es más, esto al principio sí que se puede hacer duro, ¿no? Porque yo, entreno a horas un poco intempestivas a las que la gente suele decir que no entrena, es decir, a partir de las 8:30 de la tarde. Que no es lo peor, hay gente que entra a las 5 de la mañana. Sí, bueno, pero que hay gente que dice que sí, la verdad que sí, pero no sé, hay gente que dice, bueno, pues yo es que a partir de las 8 yo es que ya estoy para llegar a mi casa a cenar y meterme en la cama.
yo necesito hacer esto porque si yo llego a las 7 de trabajar y lo único que hago en mi vida es salir de casa a las 8 de la mañana, llegar a mi casa a las 7 de la tarde y meterme a cenar y en la cama, yo me entra depresión. O sea, te Ahí solo enganchas. gym. Ahí solamente hacía gym. Es más, yo siempre he sido de hacer deportes de resistencia. O sea, no había tocado, por así decirlo, el entrenamiento de fuerza en la vida, ¿no? Porque yo estuve muchos años nadando, que si quieres luego esto lo podemos comentar, pero estuve muchos años nadando. Después, cuando dejas de nadar, la inercia te lleva a seguir practicando deportes de resistencia, ¿no? Entonces empecé a correr esporádicamente, pero rollo una vez a la semana. Después me dio por montar a caballo, también jugaba al tenis. O sea, como que he hecho deportes que no tienen nada que ver con la fuerza, y cuando me metí al gimnasio, la verdad es que yo me metí a hacer spinning. Después iba algún día a la sala, pero como iba tantos días a spinning, pues solo hacía bracito y tal, en plan tríceps, bíceps y eso. Después, como todas las chicas, pasas por, supongo, como muchas de ellas, pasas por esa etapa en la que te pones a hacer circuitos que tú te crees que son de fuerza, sí, pero que no son de fuerza, que son tipo, pues yo qué sé, burpees, sentadillas con salto, ahora abdominales, ahora pues flexiones. Pues yo también pasé por esa parte, pero sin tocar peso, porque no te metes en la sala porque está llena de chicos y tal y cual. Y luego tuve, pues como durante la carrera, el último año, una etapa dura en la que entonces te empiezas a refugiar en querer o matar a alguien o levantar más peso, ¿no? Y me empecé a meter a clases de CrossFit que había en el gimnasio, porque siempre primero pues clases dirigidas, ¿no? Entonces yo me empecé a meter a CrossFit y Body Pump, y con eso empezabas a coger un poco de pesito. Y vi que me gustaba y dije, bueno, voy a probar algún día yo la sala, pero esto sin tener ni idea. Y ahí empecé un poco a buscar información en internet, a empezar a hacer ejercicios así un poco más complicados, viendo un mogollón de vídeos y de tutoriales en YouTube. Y ya cuando fui a Londres, como solamente tenía un gimnasio, que era este, en el que no había clases y era solo sala y una sala bastante pro, pues ahí fue donde empecé solo a entrenar fuerza, y eran 5 o 6 días a la semana. Dejé completamente el cardio y es más, me di cuenta de que estaba ganando peso porque estaba comiendo un montón y mal en Londres, y que tenía una condición cardiovascular que para mí era como impensable, porque yo siempre había estado muy bien de eso. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer algo de cinta una vez a la semana. Y empecé ese verano otra vez a correr un poquito en cinta, pero muy poco. O sea, irrisorio para la gente que escucha este podcast. Y ya fue luego que, bueno, se murió mi abuelo ese septiembre mismo. Y como, bueno, él corría maratones y tal y cual, yo dije, no, o sea, yo tengo que retomar lo de correr. Empecé a retomar lo de correr, me empecé a enganchar. Me picó el gusanillo, llegó la cuarentena, cerraron los gimnasios, luego solo te dejaban salir a hacer deporte al aire libre, o sea, solo me dejaban correr. Así que bueno, pues así fue como volví a empezar a meter cardio en mi vida, pero sí, hago fuerza y hago cardio. Pero tú no has empezado a correr después de la pandemia o antes, sino que ya cuando hace unos cuantos años, de pequeñita, ya corrías muy esporádicamente, pero corrías. Sí, pero esto también fue, o sea, totalmente, o sea, mis inicios con el correr han sido súper random. Esto pasó porque yo nadaba, ya esto lo he comentado, ¿no? Yo estaba, o sea, ya lo digo todo directamente, porque yo estaba federada. Entonces estaba federada desde que tenía 7 o 8 años. Yo llevaba nadando desde los 5, porque en mi familia tú naces y te tiran a la piscina, literal. Ahora han innovado un poco con mis primos pequeños y entonces hacen waterpolo. Mi prima hizo sincronizada también y ahora también está en waterpolo, pero antes era toda la familia, por parte de mi madre, nadaba. Todos hemos nadado en el mismo club en el que iba mi abuelo. Entonces, bueno, pues yo empecé a nadar y me federaron, y entonces estaba nadando 2 horas cada día, incluyendo los sábados. En Navidades doblábamos por la mañana y por la tarde, 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Y bueno, y de hecho cuando yo lo dejé te obligaban o sea, teníamos que doblar también lunes y martes antes del colegio, y era como eso ya inviable total. Y bueno, el caso es que cuando yo en uno de estos entrenamientos, por motivos que no vienen al caso, pero bueno, random de la vida, mala suerte, me corté el tendón de Aquiles. Nadando. Sí, nadando, al dar un volteo, porque había un agujero en la pared que llevaba ahí mucho tiempo. El caso es que se me escurrió el pie ese día al dar un volteo y se me enganchó en el borde del agujero. Vaya, sí. me corté. Y entonces me corté el tendón de Aquiles, y a mí, o sea, lo pasé bastante mal psicológicamente, ¿no? Porque, claro, al principio todo el mundo me decía, pues has tenido muchísima suerte de que pese al corte que te has hecho no te has cortado el tendón, porque a mí me hicieron una radiografía, ¿sabes? En urgencias, antes de coserme, para ver si me había roto el tendón. Evidentemente en una radiografía no se ve. Cuando después, a las semanas, te dicen que sí, que te has cortado el tendón y que lo mismo, no puedes volver a andar bien, ni mucho menos a correr, pues claro, se te cae el mundo totalmente.
Y entonces yo pues estuve 6 meses sin hacer deporte, sin hacer nada de correr ni nada, ni correr a la fila del patio. Y yo lo que pensaba siempre era, bueno, si esto se me cura bien, lo primero que voy a hacer es correr una carrera, ¿no? Y en mi cabeza yo tenía 13 años, pero estaba la San Silvestre Vallecana, porque es la carrera, era la carrera favorita de mi abuelo. Como somos de Vallecas, siempre la hemos ido a ver, a animar y tal, y entonces como, bueno, para mí era la carrera por excelencia, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si me curo, este mismo año corro a San Silvestre. Me curé, me dijeron que ya estaba todo bien junio, julio, o sea, después de ya 7 meses. Me hicieron otra resonancia y no me preparé, obviamente, pero yo ya dije que iba a correr en diciembre. Y entonces en noviembre empecé a correr una vez a la semana, media hora, sin saber cuánto corría, sin reloj ni nada. O sea, una niña de 13 años que sale al parque delante de su casa y corre una cuesta para arriba y una cuesta para abajo, que ahora sé que más o menos eso son 5 kilómetros o 6. Pues 5 o 6 kilómetros a la semana corría. Y el 31 de diciembre pues corrí mi primera carrera, la San Silvestre, con mi padre, que me acompañó. Y desde ahí me dijo que no volvía a correr en la vida conmigo. Te llevaba con el gancho. Al día siguiente no se podía mover. Y corrimos sin dorsal ese año, de hecho, porque no dejan correr a menores de 14. Y Está prescrito ya. Esto no te van a venir a buscar. Ya, por eso. Entonces corrí sin dorsal y la hicimos. Bueno, ese año llovió, granizó, agua nevó. O sea, llegué a mi casa y escurrí la ropa literalmente. Y como la gente, vamos, mi familia se creía que no la iba a poder aguantar, nosotros esperábamos encontrar a gente en la llegada con nuestra ropa seca y no había nadie. O sea, nadie llegó a verme porque la hicimos en 52 minutos, creo. Con 13 años. Sí, a muerte. También quería llegar a casa, tío. Me estaba cayendo la del pulpo. Y al año siguiente repetí con dorsal, porque, bueno, me gustó, pero también sin correr, corriendo de Pascuas a Ramos. Pues, a ver, una niña de 14 años que no entrena, había seguido nadando, creo, ese año. O sea, esa temporada seguí nadando, pero vamos, correr no corría mucho. Y ese segundo año me la hice yo sola y tiempo oficial fue, creo, 55 minutos. Y desde ahí, pues no volví a correr como tal hasta que pasó lo de mi abuelo, básicamente. O sea, como casi 10 años después. Exacto. Más o menos. Es decir, nunca jamás he dejado de hacer deporte, también vaya por delante, pero no corría. Y un pequeño impasse que tuviste ahí entre correr y... O sea, entre el gimnasio y volver a correr, es que te dedicaste a otro deporte. Sí. Al bodybuilding. Bueno, ahí yo tuve varias fases. Desde que empecé full en el gimnasio en el máster, luego volví a Barcelona y seguía full en el gimnasio, pero intentaba meter 1 o 2 días de cardio a la semana, típico que haces por salud, ¿no? Lo que pasa es que me enganché al spinning porque molaba bastante en el gimnasio que yo me había apuntado y corría algo, pero ya solamente... corría la San Silvestre, era la única carrera que corría por no madrugar y porque es pues como la única que me gustaba, así muy divertida con mi familia y tal, y solo corría esa todos los años, que a ver, que han sido 3, que no llevo más. Y lo que pasó fue que me lesioné, fuertemente ya un par de veces y ya dije, vamos a asumir que no valgo para correr, yo esto es lo que pensaba, yo no valgo para correr, yo no sé correr. Así que me voy a dedicar a lo que sí que sé, que es el gimnasio, y como sí que me gusta competir y echaba de menos competir desde que había nadado, digo, ¿y en qué voy a competir en el gimnasio? Powerlifting no puede ser, porque yo muy fuerte no soy y tampoco me gusta entrenar de esa manera. Digo, pues tiene que ser bodybuilding. Y entonces me empecé a preparar para Bikini Fitness y entonces ahí fue cuando estuve varios meses con la ayuda de 2 preparadores, con un entrenador y nutricionista que trabajan siempre juntos, que son Alex y Ana, que de hecho... preparan al que es ahora campeón del mundo de culturismo natural, o sea, buenísimos. Y resulta que este chico pues es el hermano de una muy muy buena amiga mía. Así que tenía enchufe y pues me estaban preparando ellos y estuve pues como 6-7 meses, o sea, de noviembre a abril, creo. ¿Y empezaste a correr? Sí, o sea, con ellos me dejaban correr. O sea, mi entrenador me dejaba correr, sí, porque literal, que se lo pedí, me dijo, te dejo correr 1 vez a la semana, 2 si quieres, pero una de ellas tiene que ser en cinta, máximo de rápido como Rajoy, me dijo. Power walking. Literal. Y otro día, pues puedes correr, pero no te hagas 20 kilómetros. Dice, pues te haces 7, 8 tranquilita. Y eso era lo que yo hacía para mantener una capacidad cardiovascular. Para bodybuilders es prácticamente una ultra. Sí. Pero además que es que no ganaba peso. Y como tenía que hacer un volumen, a mí me costaba mucho y era como ya no podía comer más. O sea, me entraban calores. O sea, estaba comiendo más de 3.000 y pico calorías. Y era como que no puedo más. Y entonces ya pues dejé de correr. Dije, o sea, es que no me renta, ya no puedo más. Y lo que pasa es que yo lo echaba mucho de menos, la verdad. Y encima, en abril, pues volví a empezar a intentarlo 5 kilómetros a la semana o así.
me empezó a picar otra vez el gusanillo, veía que podía y que ya no me dolía nada. Además, la preparación se me estaba haciendo muy cuesta arriba con el doctorado, porque eso sí que exige muchísima dedicación, que yo hoy entreno prácticamente todos los días a la semana, pero lo que no podía era tener un estrés más en la cabeza, estaba ya muy agobiada, y entonces pues dejé la preparación y pues volví a empezar a correr y ahora hago 3 y 3. Pero ¿tu objetivo cuando empezaste la preparación era simplemente el hecho de tener un objetivo o tenías alguna pretensión futura de decir, no, pues no sé, quiero ganar? Ah, no, claro, yo sí compito y quiero ganar. Pero, porque soy muy competitiva, a ver, no quería ganar, pero quería hacer lo mejor posible en lo que hiciera. Entonces, claro, ese es el problema, porque mis preparadores me decían, pero no te lo tomes así, es que tú lo haces todo perfecto, es que no hace falta hacerlo todo perfecto, es que si lo haces a nivel más amateur no pasa nada, pero yo quería ir al campeonato de la WNBF en 2023, que es solo una vez al año, que bueno, es una de las federaciones que hay más nivel, y a ver, tampoco quería ir allí a quedar la última, ¿sabes? Entonces yo quería ser bastante competitiva, entonces pues como que me estaba poniendo más presión a mí misma y ya era como absurdo. Entonces, yo tengo pensamientos bastante encontrados con ese deporte porque al final no depende de tu esfuerzo solo, al final depende de opiniones subjetivas de unos jueces y que de te van a quién se valorar. te ponga al lado en su momento. Aparte, pero puedes ser tú mejor que la otra persona y que la opinión subjetiva de un juez o de varios jueces digan, no, está por X razón. Sí, totalmente. Y además que hay un poco no se siguen criterios constantes en cada competición. Y tú te lees las bases y no son claras. Pero bueno, eso. Y oye, ¿tú por qué empezaste a correr? Porque es que... Eso no vale, hoy no hablamos de mí. Ya, pues es que yo no lo sé. Pues lo he contado. Yo empecé a correr, bueno, yo hacía tenis de muy pequeñito, fui campeón de mi pueblo y me retiré en todo lo alto. Y todavía no hemos jugado al tenis los dos, jugado, Bueno, yo creo a ver quién gana. Si cojo una raqueta, la primera bola va al río, literal. Yo empecé a correr, bueno, ya lo he contado, por Sergio, que tú lo conoces. Sí. Yo pesaba 20 y pocos kilos más que ahora y ellos hacían triatlón y yo iba a verles a las carreras y tal. Y yo pues quería bajar también un poco de peso. Ah, o sea, que tú empezaste a correr para bajar principalmente peso. Por mejorarme salud, sí, porque no estaba gordo, porque soy un tío alto y no se me notaba mucho, pero estaba bastante más. Vale, ahora que dices esto sí que me suena que lo has dicho en algún momento. Pues... Y empecé a correr pues animado por ellos y porque pues eso, me picó el gusanillo. Ajá. Y empecé de esa manera un poco animado por ellos y luego ya pues la cosa ha escalado muy rápido. Sí, yo la verdad... muy rápido, 12 años, pero muy rápido. Yo la verdad es que en ese sentido nunca he hecho deporte, siempre he hecho deporte, nunca he parado, entonces nunca he hecho deporte por perder peso, ni he hecho más cardio por perder peso. Es cierto que cuando hacía estos circuitos que te digo, bueno, pues se supone que te pones a hacer circuitos pues para estar más finita, más mona, más, en fin, que te convencen. Fuerza fuerte. que te convencen los estereotipos. Y las cosas que te vende el marketing por ahí. Pero luego reaccionas y despiertas. ¿Quieres mandar, ahora que estamos hablando de esto, el mensaje de chicas, no os metáis ahí con las barras y las mancuernas porque te pones como un tío? ¿Eso es real? No, eso no es real. Eso es imposible. No te tendrías que dopar si directamente entrases en la sala del gimnasio siendo chica, cogieses peso y te pusieras como un chico, porque entonces no... bueno, eso. Y sí, entrenad fuerza también porque no os penséis que es que se queman muchas más calorías haciendo cardio que fuerza, ¿eh? Es más, a mí me puede llegar a subir más el pulso si hago una buena serie de peso muerto pesado que si me hago una serie, sí, ya te lo digo. El otro día, literalmente, hace unas semanas estábamos haciendo peso muerto no muy pesado y yo tenía pulso mucho más alto que rodando, o sea, ligero. Y bueno, ya no es eso, es que eso que ayuda a preservar la masa muscular y no interesa solo bajar de peso, interesa bajar de grasa normalmente, incluso construir masa muscular cuando no la hay, porque si no, bueno, en mi opinión, queda menos bonito, pero... Y bueno, por salud, por los huesos también. Mira, mi madre, yo como la convencí para entrenar fuerza, cuando ya el médico le dice, oye, que cuando uno se hace mayor hay riesgo de osteoporosis y hay menos si entrena fuerza, y ahora está enganchadísima, que hace casi más pesas que yo. Oye, y entonces, ¿cómo es a día de hoy tu estructura semanal de entrenamientos, digamos? Porque ahora que estás combinando gimnasio, carrera y aparte del doctorado y tal, pero sobre todo centrándonos en el deporte, ¿cómo divides tú la semana? Pues yo hago algo todos los días. Porque, perdón, cuando empezamos a preparar la media maratón de Valencia, tú me dijiste, 2-3 días mucho, correr, yo menos, que quiero seguir con el gimnasio. Y luego al final hemos mantenido bastante bien, casi todas las semanas, 3 días por semana. 4, alguna, pero muy esporádico. Es que me he enganchado. O sea, claro. Me he enganchado. Me he enganchado porque mi idea sí era, de hecho, también cuando terminase la media maratón de Valencia, meter 4 días de gimnasio y solo 2 de carrera, y aquí seguimos, ¿sabes? Pero porque es que ya no quiero. Entonces, lo que hago ahora normalmente es
3 de gimnasio y 3 de carrera. De estos 3 de gimnasio, como solo voy 3, para mí, a mí me gusta más entrenar separando torso y pierna, ¿vale? De hecho, cuando hacía la preparación, hacía una torso-pierna que a mí también me gustaba más e iba mejor que push-pull legs o algo así, ¿vale? Mi entrenador y yo vimos que lo que mejor toleraba era eso, porque si no me sobrecargaba, me lesionaba enseguida. Pero como ahora solo voy 3 días al gimnasio, pues hago full body para meterle frecuencia 3 a prácticamente todos los grupos musculares, o frecuencia 2. Pero es que si no, pues yo creo que si hiciera torso-pierna solo con 3 días, o sea, no cuadra. No sé si a lo mejor cambiaré de aquí a futuro, que se me ocurra alguna variación, pero bueno, eso es lo que hago. Y luego de carrera hago un día de rodaje muy suave, que básicamente es como un poco descanso, básicamente, porque al día siguiente estoy como si hubiera descansado. Otro día de tirada larga, que me gusta mucho, que es el finde, porque tengo un poco más de tiempo cuando no trabajo también. Y otro día de series que también me gusta mucho, porque se me hacen muy entretenidas, se me pasa volando. Sí, Masoka o no, pero... Lo único que el día de series, como siempre toca entre semana, siempre es un poco a ver qué día lo cuadramos por si te interfiere o el día siguiente con el entrenamiento de gimnasio o de ese mismo día previo que vienes un poco cargado. O del mismo día de trabajo, porque como yo no trabajo sentada y trabajo de pie, estoy reventada. Pero luego al final suelen salir siempre. Sí. O sea, la cosa es ponerle corazón. Sí, la realidad es que luego yo le pongo los rangos en el Garmin para que le piten y siempre está bordeando el rango más rápido o directamente se la sopla el pitido del reloj. Claro, sí, me la sopla bastante. Porque yo lo oigo y digo, bueno, mientras sea que voy más rápido no pasa nada. Pero es que yo que sé, me pongo a correr, entre que se me olvida todo, que eso sí que no me deja pensar en nada, que era una de las cosas que yo echaba de menos cuando hacía tanto gimnasio y no iba a correr. Porque bueno, sí, en general en el gimnasio tampoco pienso mucho y me sirve de despejarme, pero es que lo de correr es other level. Y cuando me pongo la música, más todavía. Entonces, no sé, yo empiezo a correr y encima me da el aire así, cuanto más rápido vas, más te da el aire. Me despejo, me pone contenta, me acuerdo de mi abuelo y yo me lo paso muy bien corriendo. Entonces, pues eso, por eso al final no lo he dejado y sigo con eso. Y el día que sobra, a mí me gusta mucho hacer movilidad. Antes hacía yoga y ya no lo llamo yoga porque estoy sin fuerza para hacer yoga. Que la gente se pensará que yoga es solo estirar, pero yoga cansa mucho. Y si yo hago yoga vinyasa en sentido bien, al día siguiente es imposible que yo tire en press banca. O tengo las piernas hechas un Cristo. Así que lo que hago es movilidad, estirar, si eso algo de foam. Puedo, y dependiendo de cómo me pille, si voy al gimnasio a hacerla, puedo hacer algo de cinta, como 4 kilómetros como el otro día. Bueno, pero eso ha pasado muy poco. Que eso ha pasado poco. O puedo hacer algo de core, de bracito, en plan tríceps, bíceps, que yo no suelo meter aislados. Y eso es como me organizo ahora mismo. ¿Tienes más o menos, como la pregunta que hacía Adri, cuántas horas son esa semana? Cuando voy al gimnasio, cada entrenamiento es 1 hora y media. Siempre. Y puede ser 1 hora 40 o 1 hora 20, depende de lo que me enrolle ese día en hacer un poco de movilidad al principio. Y cuando voy a correr, pues el día de series, si no hubiera semáforos, quizás sería más corto, pero suele ser 1 hora y cuarto. Bueno, el día de la tirada larga, pues 1 hora y media, 1 hora y 20, pero bueno, que entre que te pones que vas a tal, sí, 1 hora y media. Hablamos de hora de entrenamiento, vale. No de coger el bus. No, ya, si fuera a coger el bus aquí en Barcelona, lo mismo. Bueno, el día de tirada larga, entonces 1 hora y 20 más o menos, 1 hora y 20, 1 hora y media. El día de series 1 hora, 1 hora y cuarto. Y el día de rodaje fácil 45 minutos. Entonces eso son como 3 horas y media de correr a la semana, 4 horas y media de gimnasio, eso que son unas 9 horas. ¿A qué he sumado mal y ahora quedo como retrasada? 8 horas. 9 horas, sí. Probablemente no sean 9 horas. Bueno, chavales, yo biología, mates, no sé. Broma, Y antes de continuar con el episodio de hoy, volvemos a tener el patrocinio de BP aquí en Diario Runner y es que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar en las estaciones de servicio de BP tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y si estás en las Islas Canarias el descuento es de 35 céntimos por litro incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen con su programa Mi BP y no olvides que si lo haces desde Canarias puedes disfrutar del plan Dino BP, así que ya sabes, BP nos lo pone muy fácil para ahorrar, estés donde estés y ahorrar al máximo con esos hasta 40 céntimos por litro. Hazte gratuitamente con la tarjeta de BP en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información puedes hacerlo en las webs mibp.es o plandinobp.es. Tienes ambos enlaces en la descripción, en las notas de este episodio.
Y decías que cuando empezaste del gimnasio a correr y después volviste al gimnasio porque te lesionabas y tal, ¿qué ha cambiado para que ahora no te lesiones? ¿Que me entrenas tú? Venga, es lo No, que pero querías que dijera. no, ya sé Sí. que la pregunta parecía que iba por ahí y bueno, no, en realidad no. No, en serio. O sea, ¿qué Pues, ¿qué ha diferencia hay cambiado? entre antes y ahora? Porque ahora tampoco hacemos nada, como habéis escuchado, son 3 días, pues muy clásicos. O sea, no inventamos Y la rueda. eso es lo que yo hacía antes. No inventamos la rueda. Han cambiado 2 cosas. 3, quizá. La primera cosa es que yo he aprendido a gestionar también mi carga de entrenamientos de fuerza. Que eso yo antes no lo hacía, ¿no? El primer fallo hay 2 fallos comunes cuando un corredor quiere entrenar fuerza. La primera, que no haya entrenado fuerza en su vida y por tanto o haga poca intensidad o demasiada y se haga daño, o que no sepa hacer los ejercicios, etcétera, o que haya entrenado fuerza toda su vida y ahora ya empezó a correr, como es mi caso, y que entonces siga hipermotivado a mantener lo que tenía antes en fuerza, que lo pretenda mantener igual, además de meterse la caña de correr, que es en tren inferior, sobre todo, o sea, es literalmente imposible. Y además yo me he dado cuenta, como mantuve también un poco, me ha ayudado mi entrenador, mi preparador de entonces, Alex, porque como yo al principio también corría a la vez que estaba con él, he visto qué ejercicios me van mejor y cuál es peor para mí a la vez que estoy corriendo. Es decir, por ejemplo, qué ejercicios me cargan más la cadera, me noto yo más las cosas. También me ha ayudado mucho mi fisio, en el sentido de que siempre que voy con alguna molestia o he ido con algún dolor, aparte de solucionármelo, me ha dicho cuál era más o menos el problema y hemos visto qué ejercicios podía hacer para mejorarlo, fortalecerlo o para no. Entonces eso es una cosa que ha cambiado. Y otra cosa que ha cambiado es que yo he aprendido en el sentido de que antes, si yo no tenía tiempo pero quería entrenar igual, a lo mejor me quedaban tanto las series como la tirada larga para viernes, sábado y domingo. Y me hacía el viernes, después de acabar toda la semana reventada y haber hecho los entrenamientos de gym y tal y cual, un 10x800 a 4:30 y después ese domingo 16 o 19 kilómetros. Claro, pues evidentemente no es lo óptimo. Y me acabé lesionando. Esto es marca de la casa de los planes de Garmin, que en el último episodio al final lo comentamos por encima y no comentamos. Y hubo gente que dijo, oye, ¿no habéis dicho nada de los planes de Garmin? ¿Por qué? Pues porque no son buenos. No tienen en cuenta, evidentemente, si haces otro deporte, no tienen en cuenta tu vida, no tienen en cuenta... Pero ni los de Garmin ni nada, ¿eh? Sí, bueno, ni nada. Ninguno. Entonces yo ahora estoy aprendiendo también un poco... mira, Ayer yo quería ir al gimnasio, pero yo ayer estaba muy cansada. Si voy a ir y no voy a hacer nada, que no voy a levantar, no voy a tirar bien en peso muerto, y ya no es que no voy a tirar bien, sino que a lo mejor yo por obcecarme en tirar bien me voy a lesionar o me va a dar un tirón o lo que sea, o una micro rotura en los isquios, que no sería la primera vez. Entonces hay días que tú tienes que decir, mira, llevo una semana que he estado durmiendo 6 horas todos los días, que he estado trabajando 9 o 10 seguidas sin sentarme un solo segundo, que he entrenado todos los días, pues llega el viernes y lo mismo el viernes quieres dormir y ya entrenar bien el sábado, ¿sabes? Entonces esa es otra cosa que ha cambiado. Y bueno, que tú me controlas los ritmos, yo creo que los planes de Garmin se me hacían más duros y encima progresaba menos. Pero el problema no es tanto el plan de Garmin tal como tal, sino cómo tomar el plan de Garmin o el plan que sea. Ya sea que estés leyendo un libro, el de Fissinger, lo que sea, es intentar ir siempre a hacer lo que ponen en el papel sin tener en cuenta todo lo que has dicho. Es en plan, si hoy tengo 6 por 1000, por decir algo sencillo, tengo que cumplir esos 6 por 1000 a los ritmos exactos, porque si no, no voy a tener mejoras. Y a veces es adaptarlo o directamente abortarlo. Y yo creo que otro problema, pero no lo sé, no soy una experta, pero yo creo que otro problema en los planes de Garmin, o al menos en mi caso, es que tú les pones un objetivo, pero es que a lo mejor ese objetivo para ti en ese momento no es realista. Entonces a mí me estaba exigiendo unos ritmos en las series y una progresión, aunque yo le hubiera puesto un plan a 2 meses vista, que no podía hacer, porque no la he hecho ahora. Entonces, si no la he hecho ahora, que estoy en mejor forma y que no me he lesionado y que llevo más meses corriendo, ¿cómo la iba a hacer hace 2 años que no tenía ni idea de correr, ¿sabes? Entonces, evidentemente puse un objetivo o para el que no estaba preparada o para el que el plan te estaba exigiendo más de lo que debería. Porque es más, yo ahora hago las series y, a ver, a lo mejor ahora me estoy rascando un poco las narices, pero antes cada entreno de series era acabar escupiendo cada serie, ¿eh? O sea, era una zona 5 cada serie. De 800 o de 1000. Y ahora no. Y ahora que has dicho lo de los objetivos, ¿cuáles son los que tienes? Comentamos en el otro episodio lo de las medias maratones, la liga esta, pero más o menos a corto o medio plazo, lo más próximo. ¿Qué tienes pensando en la cabeza? Pues a mí me hace ilusión. Bueno, hace poco hicimos la carrera esta del Derbi de las Aficiones en Madrid. Yo aquí me destapo totalmente, ¿eh? Cero tapadismo y sé que no lo voy a conseguir, pero no pasa nada. Yo lo digo. No comentamos nada aquí, lo dijimos en el otro que íbamos a ir. Sí, bueno, pues fuimos.
Y como es así un poco cuesta abajo, ahora todos me dirán, un poco, Dios mío, es que es Madrid, es que os tiréis en paracaídas. Sí, corre tú, que no sabes tú cómo lo tuve yo los solios esa semana, Dios santo. Correr cuesta abajo cansa, yo acabé cansado. Sí, tú acabaste casi peor que yo, que no te recuerdo cómo estás ese día, parecías una croqueta. No, yo estaba cansado, pero también por eso, porque había entrenado esa semana mucho y... Claro, sí, pues sí, fue por eso. Pero bueno, salió bien la carrera. Sí, que salió bien, la hicimos en 42 minutos y algo, ¿vale? No, entonces, evidentemente, 42 es un tiempo irreal para mí, pero hay que correr igual. Y hemos hecho el cálculo este que tienes tú de que te corrige por la pendiente... y sí, es como si hubiera hecho... En el ritmo ajustado en pendiente. Exacto, en vez de hacerla a 4.12 o 4.10 que salió, es como si lo hubiera hecho a 4.20, que sigue siendo una mejora respecto a lo que hice en la Merced, pero no creo que es porque haya mejorado en un mes, sino porque en la Merced yo fui bastante contenta a 4.30. Sí, vas bastante chill. Pues entonces mi objetivo ahora es todo esto que tengo que adaptarlo a mi vida, o sea que lo primero para mí tiene que ser ahora el doctorado y el trabajo, entonces si esa semana estoy muy cansada pues no podré, pero si estoy bien, si he dormido, si no se me ha dado mal la semana, tenemos ahora la Joaquinesca, esta la carrera que es en tu pueblo, en Bigastro, hagámosle promoción. 5-10K en Bigastro el día 11 de diciembre, 11 o 12, no sé, de diciembre. Si estáis por la Vega Baja y queréis correr la mejor carrera de la Vega Baja... Pero si corréis rápido, por favor, y sois chicas, no. Porque... que no, es broma, es broma. Así... Os veo. Sí, circuito muy rápido, ya lo he comentado aquí muchos años, que le he corrido casi todos los años, creo, salvo cuando está lesionado alguno. Son 2 vueltas a un circuito de 5 kilómetros, rectas enormes, larguísimas, un pequeño repechillo que luego lo compensa con una bajada. Bueno, esto Carlos Díez lo ha descrito como un par de repechos bien gordos y unas bajadas rompecuádriceps. Claro, eso ha dicho, ¿eh? Pero el repecho tendrá literalmente 7 metros, o sea, es un repecho intenso, pero de 7 metros de longitud. O sea, bueno, 3 zancadas. El caso, que esa carrera, 10 kilómetros, 11 de diciembre, y mi objetivo es repetir o acercarme lo máximo posible a esos 42. Entonces, yo creo que sería más razonable decir que quiero intentar hacer esa carrera a 4.20, entonces saldrán 43 y algo, si salen. Y ese sería mi primer objetivo. Sería la leche, estaría súper contenta. Que no sale, pues bueno, pues sí, pues lo que salga, ¿sabes? Me lo voy a pasar bien también. A mí es que cada carrera yo disfruto dándolo todo, me he acostumbrado a no sufrir y entonces pues tampoco quiero acabarme muerta. Y después de esa pues está la San Silvestre, que todavía no sabemos cómo correrla, la vamos a correr los dos, pero no sabemos porque... No sabemos si vamos a correr full tryhards o disfrazados. Con el tiempo del derbi de las aficiones podríamos ir a la internacional. Sí, pero ya habíamos pagado la popular. Claro, y Mirel, no sabía yo que no se podía hacer el cambio de dorsal. O sea, pensaba que en plan, si te clasificas finalmente, pues puede pasar. Pero no. Le pasa más gente, que me han contado que lo mismo, que no se esperaban hacer tiempo para la internacional y como ya están en la popular, pues se quedan en la popular. Entonces, ¿No he conseguido convencer a Mirabai de correr las dos? No. O sea, no. Terminar una Coca-Cola fresquita y otra vez a la salida. Sí, pero es que el problema es que la internacional es después, entonces es que hacer el ridículo en la internacional... ¡Qué nombre! Bueno, en cualquier caso, no sé lo que vamos a hacer esto todavía, esa carrera está ahí, pero puede ser o bien disfrazados, que ya veremos de qué, sí, festivo, o bien full tryhard, ya lo veremos según nos apetezca, porque es último día del año. Y sí, corremos para disfrutar, pero yo a veces disfruto mucho siendo full tryhard. Así que... lo veremos, esa no sé. Y después para el año que viene pues sí que me gustaría hacer lo que dijimos de las medias de plátano de Canarias estas. Y de hecho tenemos ya dorsal para Sevilla y queremos hacer Barcelona también, que es el 19 de febrero. Y Madrid Sevilla... también tiene dorsal. Y para Madrid tengo dorsal también. Solo falta la Beovia, que no han abierto para el año que viene. Solo le falta el dorsal de la Beovia, el resto los tiene todos. Bueno, todos no, el de Barcelona. Y que lo voy a tener, que yo he prometido que voy a ir, así que... Bueno, supongo que si no me lesiono ni pasa nada extraño, esa es la idea. Muy bien, muy bien. Y lo que no está por definir, lo que está por definir todavía no está decidido es qué medias van a ser pues tryhard a mejorar el tiempo que tengo de Valencia y cuáles van a ser chill, porque con la experiencia que yo tengo no puedo hacer, yo creo, 4 medias tryhard porque me puede dar Harry. No, sin duda. Así que... Y además, por ejemplo, lo que vimos de Barcelona, que ha vuelto a su fecha original, que en febrero. Claro, y yo pensaba que iba a ser más tarde. Claro, porque el año pasado, o sea, este año... Está muy seguida a Sevilla. Sido mucho más tarde, exacto. Pero bueno, veremos, iremos adaptándolo y viendo cómo nos sentimos tras cada carrera. Oye, cuando estabas preparándote lo de Bikini Fitness, que has dicho que comías bastante, también sobre todo en la época más de volumen, que solo estuviste en época de volumen, ¿no? No llegaste a hacer definición antes de dejarlo. Efectivamente. ¿Ha cambiado mucho la alimentación respecto a ahora que... Vale que no estás en preparación en volumen, pero sí que estás haciendo 2 deportes, mucha actividad diaria, el NEAT alto?
Pues mira, ahí te voy a decir una cosa. No creo que por correr ahora más yo gaste más que antes metiéndome los entrenamientos que tenía. Porque es más, si ahora voy 1 hora y media los días que voy al gimnasio, antes era más cerca de 2. Y eran una reventada. O sea, mi entrenador es fan, no pro, perdón, me he equivocado de palabra. Es fan de meter, bueno, sí, es pro meter mucho volumen, sí, lo había dicho bien. Bueno, Pro volumen. pro volumen, ¿vale? Y intensidad, por supuesto, siempre tienes que mantener la intensidad. Entonces tenía mucho volumen y sobre todo ejercicios de pierna, porque era donde tenía que mejorar más, especialmente femoral, glúteo, bueno, y también de dorsal y hombro. Yo no sé cómo me pudo crecer tanto el dorsal en unos meses. Por cierto, Exagerado. una cosa, aquí a lo mejor mucha gente no conoce el argot del gimnasio. Cuando has dicho frecuencia 2, frecuencia 3 antes, es básicamente entrenar el mismo músculo varias Grupo veces. muscular. O bueno, sí, grupo muscular, Sí. la misma semana. Por ejemplo, F2 es 2 días a la semana. Es decir, pues entrenar cuádriceps o pierna un par de días a la semana o meter ejercicios de cuádriceps al menos un par de días. Por eso yo ahora hago full body, porque aunque no meta extensiones de cuádriceps 2 días, pero sí que puedes meter un día extensiones de cuádriceps y otro sentadilla búlgara o zancadas, ¿sabes? Es decir, por lo menos recordarle al músculo que trabaje, igual que por ejemplo hago un día press banca y otro día hago flexiones, eso sería una frecuencia 2 de pectoral. Entonces, por eso hago full body, para intentar meter frecuencia 2 de todos los músculos y de los que más me gustan, ¿no? De los que más quiero potenciar, incluso frecuencia 3. Entonces, si te parece, podemos hacer otro podcast. Un episodio corto de sí. qué significa push-pull-leg o vale, torso-pierna. La gente de ¿qué? Vale. Vale. ¿Y cuál era la pregunta ahora? Perdona. Que comía. Vale, que no, o sea, de hecho creo que comía más antes o mantenía mi peso mejor antes comiendo lo mismo que ahora. O sea, porque ahora le meto un poco menos de caña al gimnasio, hago varios días de carrera así, pero no todos ultra intensos. Entonces, por ejemplo, antes... A ver, yo creo que tengo el mantenimiento igual ahora. Ni tengo un gasto calórico mayor ni un gasto calórico menor. Yo creo que más o menos es muy similar. Entonces, antes tenía un mantenimiento más o menos en 2.600, 2.700 calorías. De hecho, yo perdía peso con 2.400, 2.500. Y cuando estaba haciendo el volumen, pues llegué a comer más de 3.000 calorías. Un poco más de 3.000 calorías. Al principio me costaba, pero me costaba más bien por también algo de problemas de ansiedad o cuando no tienes tiempo y tal, pero no era porque yo tengo mucho estómago. O sea, yo puedo comer mucho, bastante, o sea, no era por otra cosa. Y ahí sí que subía un poco de peso, pero tampoco subí muchísimo, de 62 a 64, o sea, subí 2 kilos o casi 65, 3. Ahora he vuelto a bajar. Por cierto, mido 1,74. Ahora he vuelto a bajar a 63, a veces 62 y algo. Pero vamos, 63. Y estoy comiendo... a ver, tengo el objetivo puesto en macros en 2.300. Macros, mejor aplicación de controlar macros. Sí, sobre todo ahora que no funciona el escáner de MyFitnessPal. Pero sí, yo me cambié a macros hace ya tiempo, cuando lo escuché en tu podcast, pero no te conocía, por ejemplo. y estoy comiendo... Bueno, tengo ese objetivo de 2.300 en macros, pero no es real. O sea, yo lo tengo como para decir, bueno, con 2.300, mira, vaya, no te vas a morir. Pero con 2.300 reales todos los días de la semana, yo perdería peso. Entonces estoy comiendo unas 2.500, 2.600. Quizá los días que meto algún gel por tirada larga o que como un poco más por tirada larga, pueden ser eso, 2.600, 2.700, pero no creo. Yo creo que estoy en unas 2.500, 2.600. Y que si cuento todos los días, es que, a ver, no cuento exactamente, pero bueno, un poco por encima. Ya llevo mucho tiempo contando calorías, no es algo que me haya estresado, me gusta registrar en la aplicación. Entonces, días que tengo tiempo en el metro de ir metiendo lo que he comido, como tengo muchas recetas guardadas y comidas guardadas, lo voy poniendo. Y sí que tengo una orientación, pero ya te digo que no me estreso. O sea, si tengo hambre, como más. Porque otra cosa que también yo creo que me llevó a algunas lesiones que tuve fue no comer suficiente y no descansar suficiente, sobre todo. Entonces, bueno, mira, si tengo hambre, como. Si no tengo hambre también ese día, pues no llego. Porque me encuentro mal, pues no como. Y que al final hay que rendir también. Sí, hay que rendir, hay que sentirse con energía y hay que ver que yo soy la primera friki que dice no quiero perder la tableta, pero oye, tengo menos que hace un año, también te digo, pero tengo más energía, entreno mejor, no me lesiono nunca y, o sea, sí, perdón, toco madera y me lesionaré, pero digo, no tanto como antes, que es que antes era constante. Entonces, yo prefiero esto. Muy bien, podcast largo otra vez, un poquito más de luz
sobre Mirabai, sobre su contexto, para poner también eso, un poco de contexto sobre ella, que esperemos que venga más por aquí a contarnos temas interesantes. Si tenéis también sugerencias vosotros o feedback o lo que sea, pues se agradece muchísimo también. Y no sé si quieres contar algo más que decir, dedicarle el podcast a alguien. No, a ver, sí que querría que, o sea, a mí me hace mucha ilusión que me deis feedback, tanto positivo como negativo, pero bueno, esto es que la verdad sobra un poco decirlo porque lo dice todo el mundo siempre, pero que si queréis que hable de algún tema en concreto, sobre todo sabiendo mi background ahora, bioquímica, genética de diabetes, de nutrición, o sea, básicamente genética, nutrición, metabolismo, esos son los temas que yo más controlo. Si queréis que algo relacionado hablemos en algún podcast, pues genial. Si también queréis saber algo concreto sobre entrenamiento de fuerza, como ha dicho Pedro, pues también podéis preguntarlo, aunque yo no soy entrenadora, ni he estudiado INEF, ni nada de eso. O sea, será basado en mi experiencia y en los papers que yo pueda buscar antes del episodio. Y bueno, y si tenéis curiosidad sobre otros temas de mi vida, correr como chica cuando tu pareja corre 3 veces más que tú y así, pues me podéis preguntar también y lo contamos, cómo nos organizamos. Se pica mucho. Me pico. Pero tú también. Yo no. Y en el gimnasio también. Bueno, pues así queda la cosa. Gracias a todos por escuchar. Si os ha gustado el podcast, podéis dejar una valoración en Apple Podcasts o en Spotify. Se agradece muchísimo. O que compartís el podcast o lo que sea. Nos mencionáis y lo compartís, que nos hará mucha ilusión. Y poco más. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Y Mirabai es... @Mirabai_Cuenca. Eso es. Vais a tener los enlaces en las notas del episodio. Y nada, nos vemos por ahí, por Strava, por donde sea. Nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Chao. Adiós.